Hola. Aquí su senpai, les traigo la siguiente parte del fic, espero les esté gustando la historia, subiré otros fics interesantes mañana. La historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Capítulo 17. El alma, la realidad y caída de Yuuki Miku. Después de la plática sobre el mundo y sus cambios, todos tenían sus propios pensamientos y sobre todo, sus propias preocupaciones. En especial chicas como Sumire y mujeres como Kyoko, no sabían qué podrían hacer para el futuro, e incluso temían ser dejadas atrás. Sin embargo, todos les brindaron su apoyo, sobre todo Shizuka, quien compartía algunas de sus preocupaciones, y claro, Kota, Yuuki y Yuriko. Soichiro, Takashi y Godou solo necesitaron un ligero combate con Takashi para despertar sus almas pasivas, al igual que Saeko, mientras que impresionantemente, Yuriko salió de las expectativas y lo logró en 2 días. Con algunas tácticas estresantes y gastando mucha energía, Takashi empezó a ayudar a las otras personas a despertar tanto su espiritualidad como su alma. Exceptuando por Alice, Sumire, Kyoko y Shizuka, todos habían logrado despertar su espiritualidad. Yuuki y Saya, gracias a la insistencia de Takashi, al hacerlas luchar contra los caminantes, junto a una cierta cantidad de talento. El primer nivel nunca fue difícil, incluso si las limitaciones aún no se habían roto, en el momento actual, era fácil de alcanzar, con un poco de empeño. La táctica era poner a las personas en una habitación, y poner música a todo volumen con una total oscuridad, luego, Takashi pondría la mano en su cabeza, y los presionaría espiritualmente. Esto podría producir grandes cantidades de dolor de cabeza, pero para lograr y estimular el primer nivel, era muy útil, mientras no se exagerara. Claro, hacer lo que hacía Takashi, es algo que en teoría, solo se podría lograr con un alma activa, el realizarlo con un alma pasiva, lo hacía ponerse muy cansado y estresado, pero, de la misma manera, mientras no se pasara, ayudaría a fortificar y despertar más su alma. Otra forma, era una paliza, igual que Takashi hizo con Godou, Soichiro y Saeko, mediante un combate, dominando su poder y dando descargas de este al cuerpo, podría tener un efecto, pero como aparte de Rei, Rika y Ayane, los demás apenas podían defenderse en una lucha con maestros, ya sea en artes marciales o con experiencia en pelear, resultaba en palizas, sobre todo para Kota. Aunque poco a poco, los que habían logrado el alma pasiva, empezaron a comprender cómo usar y movilizar su poder, al menos, lo suficiente para usar su energía espiritual y luchar contra seres superiores al nivel 5. La tercera forma de ayudarlos a despertar su poder, era algo que solo funcionaba de 2 maneras, una solo puede usarse con animales, seres extremadamente sensibles a la naturaleza y las emociones, ya que sin necesidad de estresarlos, podías ayudarlos simplemente teniéndolos cerca y acariciándolos. La otra, es con personas cercanas, esto significaba, amigos, amantes y familia directa, hermanos, padres e hijos. Para que esta función se logre, tiene que haber 2 causas, pasión o amor. La primera era algo que solo se lograba mediante sexo y atracción, lo segundo, algo que solo podía lograrse con sentimientos de confianza, lealtad, cariño, amor, pero para que fuese estable, tenía que mantenerse por años. Las almas tenían una especie de frecuencia única, aislada y muy sensible, ante cualquiera que se acerque, puede reaccionar negativamente, solo cuando los sentimientos y sensaciones de aceptación entre 2 personas, se conectan, estas se aceptan y permiten la ayuda. Si fuera por Takashi, con lo hermosas de la mayoría de las mujeres, no tendría problemas en ayudarlas, pero no solo no quería pasarse, sino que atracción física, no significaba lo mismo que sexo, o amor, así que aparte de Saya, Yuuki, Saeko y aunque no le gustara la idea, Rei, él no podía decir que la atracción fuera suficientemente genuina o poderosa, y era poco probable que mujeres como Shizuka, Kyoko y Rika, accedieran a tener sexo, solo por esa razón, mientras que Yuriko y Ayane, ya tenían su pareja por años, al mismo tiempo que Nana y Sumire, habían hecho, incluso si sutil, una conexión con Kota. Pero, la situación con Rei era demasiado sensible, mientras que Saeko no había tomado una decisión con respecto a Takashi, sin hablar de que tenía suficiente talento, para que dicho acto no fuese necesario, lo que solo permitió a Saya y Yuki, recibir el tratamiento más placentero.
Claro, con la ayuda de las otras mujeres y la supervisión de Saya, se podrían encontrar huecos, pero no era más productivo que las otras formas de entrenamiento. Aunque 12 o 13 días de ejercicio no cambiaría nada, todas fueron forzadas a trotar y correr en obstáculos simples. La función de la espiritualidad podría hacer que este simple ejercicio fuera muy útil, siempre que se pudiera dominar aunque sea un poco de ese poder. Habían pasado casi 5 días, actualmente, todos estaban en el patio, algunos haciendo ejercicio o entrenando y otros apenas empezando. Dime Takashi-kun, ¿qué define el talento? Preguntó Yuriko, la cual traía ropa deportiva, lo cual incluso sin fijarse constantemente, la hacía muy destacada. Bueno, la mayoría de las mujeres en el grupo eran igual. Es algo muy difícil de definir, podrías pensarlo en dos maneras. La primera, es la cantidad de espiritualidad de cada persona, pero como esta energía, es en un principio intangible, y luego simplemente no está en un estado en el que se pueda medir, hace que a menos que la cantidad sea muy grande, es difícil definirla, mientras que la segunda forma de medir el talento, podrías decirlo con colores y edad, respondió Takashi, después de reflexionar un poco más, continuó, un niño, inferior a los 11 años, tiene un talento azul. Esto se refiere a un potencial enorme, para crecer, manejar y controlar el espíritu. Después de los 11 y antes de los 21, aproximadamente, tienes un talento violeta. Eso significa, que tu potencial ha disminuido y el control se vuelve complejo, mientras que después de los 22 o 25 años, tu talento es rojo, lo cual, aunque no imposible, lo hace muy difícil de crecer y controlar. Sin embargo, si desde niño, has meditado, entrenado tu cuerpo en cosas como artes marciales, que ejerzan no solo tu cuerpo, sino tus sentidos, entonces, incluso a la edad de 50, aún podrías tener un talento azul. Claro, esto solo es una forma de interpretarlo, pero creo que eso te da una idea, ¿cierto? Así es, contestó Yuriko, ¿cuán importante es la cantidad? Hasta antes de pensar o intentar pasar a la segunda fase, casi nula, lo único útil de ella, en ese caso, sería como una batería que dura más o algo conveniente, que es capaz de parchar el defecto de control de energía, pero incluso si tienes una cantidad 10 o 1000 veces más fuerte que una persona promedio, no te hace más fuerte que esta persona promedio. Yuriko quería preguntar sobre la utilidad de pasar a la segunda fase, pero cuando pensó en lo difícil de conseguir primero el tercer nivel, simplemente contuvo su curiosidad. Ya llegaría el momento de saber. Entonces, ¿la falta de mi talento es principalmente por vivir como una persona promedio hasta más allá de los 30 años? Preguntó Kyoko un poco triste. Sí, puedes decirlo así, pero como dije antes, aunque será difícil, no significa que no se pueda superar dicho defecto, sobre todo porque hay muchas formas de equilibrar los detrimentos, en especial, con la adecuada mentalidad, contestó Takashi, aunque posiblemente la mujer solo lo veía como una forma de consuelo, eran palabras verdaderas. Ahora que todos han podido despertar la espiritualidad, yo tengo otra pregunta. Anteriormente, dijiste que hay una diferencia de poder entre la era de la muerte y la anterior, ¿cuál es esa? Preguntó Soichiro con una cara seria. Le había costado, pero se había acostumbrado a hablar de estas cosas extrañas, y me gustaría saber, si hay alguna manera de facilitar el despertar y el aprendizaje. Después de todo, corremos contra reloj. Es difícil de explicar, puedes decir que el efecto del segundo nivel no es algo que se pudiera usar hasta alcanzar el tercer nivel en la antigua era, cuando los caminantes no existían. También puedes decir que el ambiente actual facilita la manifestación de la espiritualidad, por lo que parece y en cierto sentido es más poderoso. Tal vez, simplemente se puede mostrar su verdadera capacidad, pero no puedo dar una respuesta certera, respondió Takashi. Respecto a ayudar a manejar y despertar el alma, es muy fácil, pero asimismo, muy difícil, y se resume en 5 palabras, todos muy efímeras: realidad, imagen, visualización, creencia y voluntad. He estudiado la espada toda mi vida, hablo Godou, así que puedo entender algo de lo que dices, pero concretamente, ¿cuál es tu idea? Supongo que es algo un poco más complejo de lo que yo sé. Es muy sencillo, intervino Saya, acomodando sus gafas, que cada vez necesitaba menos. En una forma algo simple de verlo, es su gestión. Se han hecho algunos experimentos, en los que vendas y estresas a una persona, luego, finges cortar sus venas y rocías agua en ellas, como si fuera sangre. Dicho acto, ha logrado matar personas, sin hablar de las enfermedades mentales basadas en su gestión, que puede provocar que una persona adopte los síntomas de aquello con lo que se obsesiona. Esto quiere decir, continuó la chica, ustedes deben sugestionarse, pensar que lo que quieren lograr, es lo que pueden lograr, entonces, la espiritualidad, interferirá con una forma de
de la realidad, y creara el efecto. Aunque todos habían entendido, la mayoría no podía realmente contemplar que dicha forma de hacer las cosas podría funcionar. Lo que dijo Saya es lo correcto, lamentablemente, eso necesita una creencia y una voluntad extraordinarias, asimismo, el apoyo de una cantidad grande y tangible de espiritualidad, siguió Takashi. Para lograr esto, es necesario un patrón, es decir, tengo la imagen de alguien dando un salto mortal, me visualizo dando un salto mortal, creo en mí o en quien me dice que puedo dar el salto mortal, y tengo la voluntad de hacer y completar el salto mortal. Todos siguieron e intentaron usar esa imagen. Irónicamente, para alguien como Yuki, que estudió gimnasia era sencillo, pero para alguien como Rei, cuya forma de combate era más directa, era algo muy difícil. Realidad, dijo Takashi, siempre se ha dicho, que la realidad que percibimos, es la que queremos percibir, aunque no estoy completamente de acuerdo, ciertamente hay varias cosas en las que esto es un hecho, lamentablemente, modificarlas, no es solo cuestión de voluntad, sino del medio y el poder que lo respalde. Ahora, ese medio y ese poder, existen. Lo primero que tienen que hacer, es usarlo en sus sentidos, luego, en su cuerpo, después, un medio, que contacte el mundo que los rodea, con ustedes, y por último, de forma directa en el mundo que los rodea, terminó Takashi, el cual volteó a ver a Saya. Ya han visto a esos monstruos, por lo que cualquier cosa que digan de no ser real, o de no existir, es una tontería, porque en lo más profundo de ustedes, ya lo creen, ya lo saben, si no fuera así, no le temerían o se estresarían por ello. Hablo Saya, ahora, deben pensar en el poder que ya tienen, usen sus ojos y acostúmbrense a ver lo que antes no podían ver, sus oídos para escuchar, lo que antes no podían escuchar, después, crean que su cuerpo es más fuerte, más rápido, más en control, luego, piensen que su espada, látigo, cuchillo, hilo o incluso solo su ropa, es más fuerte, elástico, duradero de lo que son, y por último, podrán hacer que su poder, se refleje en el espacio a su alrededor, dentro de su control, y fuera de este, eso es lo que deben hacer. ¿Cómo? Con solo pensarlo y verlo, pero gracias a que para bien o mal, tenemos cámaras, tenemos computadoras e incluso cuando estas fallen, tenemos pinturas y arte, podemos utilizarlas para mejorar y facilitar nuestro aprendizaje. ¿Qué quieres decir, Saya? Preguntó Rei algo irritada por varios motivos, entre ellos, saber que Takashi, había pasado al menos 3 de las últimas 5 noches, en el cuarto de la niña. Grábense, contestó Saya de forma simple, grábense corriendo, grábense ensamblando un arma, grábense realizando una acción de artes marciales o física, como esquivar, retroceder, cortar, luego véanla una y otra vez, incluso en cámara rápida, que se quede esa imagen irreal de ustedes mismos, moviéndose más rápido, ejecutando un movimiento de forma casi natural, luego, que la imagen quede en su memoria, háganla de nuevo, incluso si necesitan la máquina enfrente suyo, entonces, el poder en ustedes, hará el resto. Cuando las personas aprenden a golpear o balancear una espada, se les pide repetir el movimiento una y otra vez, no recuerdo el dicho, pero hay algo de 1000 o 10.000 balanceos de la espada, para poder dominarla, eso se debe a que su cuerpo se acostumbra y vuelve tal movimiento, parte de sus acciones naturales. El poder, ya está ahí, ya lo he hecho correr en sus cuerpos y lo he grabado con dolor. Si no pueden creer en ese poder, yo ya no puedo hacer mucho más. Con el tiempo, aún verán sus mejoras y beneficios, pero serán lentos y comúnmente, apenas útiles. De todos modos, ejecuten la idea de Saya, ninguno pierde nada, ¿o sí? Continuó Takashi, recuerden, no necesitan pelear en el frente, pueden ser útiles de muchas maneras, si pueden ver, escuchar, oler o sentir, lo que otros no pueden, cargar más que otros, seguir el ritmo del que quieren acompañar, incluso dar masajes y cocinar, aprender esas cosas o mejorar, por no hablar de lo útil a la hora de la alimentación, la nutrición, la recuperación y curación, solo sentir una ligera comodidad en nuestras vidas, es una cosa que nos hace seguir adelante. Todos quedaron en silencio, pero sabían que tenían que hacer las cosas que se le decía, pues al menos, era un lugar por donde comenzar. Ahora, hablo Takashi, porque los niveles altos de caminantes, son desde resistentes, hasta inmunes al armamento moderno. ¿Estás tratando de decir que cambian su realidad? Preguntó Yuriko algo sorprendida. En cierto sentido, dijo Takashi, hay varias formas, pero al estar fusionados con una parte de algo intangible, que sin importar lo que sea o crean que es, hasta el momento, la ciencia no ha podido tocar o ver, eso hace que su realidad, sea diferente a la naturaleza física y energética de balas y explosiones, por lo que nosotros, podemos hacer lo mismo, por supuesto, como dije antes, siempre que seas lo suficientemente capaz.
Todos estaban sorprendidos y no podían entender cómo se lograrían dichas cosas. Esto se logra de dos maneras, lo que llamo cuerpo físico espiritual y cuerpo inmortal. Lo primero, es usar tu espiritualidad, para por medios lógicos, a falta de una palabra más acertada, fortalecer tu cuerpo, haces que tu espíritu, te ayude a la restauración de resistencia, a el fortalecimiento de huesos, carne, músculos, piel, y al final del día, de forma real, tu cuerpo se volverá poderoso y sorprendente. Mientras que el segundo método, es muy parecido a la naturaleza de los caminantes superiores, la mayoría al menos, pensar yo no soy parte de este mundo, por lo que el mundo no interfiere conmigo, eso provoca que las balas simplemente no tengan efecto, será como si nunca te golpearan, o golpearan algo que no existe. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Soichiro. Ninguna, todos se quedaron atónitos ante dicha respuesta. Hay variables en el proceso, pero el final es lo mismo, se necesitará espiritualidad para dañarte. Si tengo una bala que rompe el primer método, apenas causará daño, mientras que en el segundo, hará un daño terrible, pero si uso un arma espiritual, el primero recibirá un gran daño, mientras que el segundo apenas si se herirá, solo es la diferencia de percepción, pero con el tiempo, el primer método cambiará y le dará a tu cuerpo una naturaleza espiritual, mientras que la segunda hará el cuerpo fuerte. Ambos métodos juntos también funcionan, todo depende de tu capacidad y mentalidad. Veo, dijo Soichiro de forma pensativa. Por eso se llama despertar del alma, dijo Takashi, hacer que algo que no es físico, pueda interferir con la realidad que queremos modificar. Quizás no podamos hacer cosas como magia, pero poco a poco, con suficiente poder y comprendiendo su propia realidad, no habrá mucha diferencia. Saya ha creado varias formas de explicar y dar ideas, todo lo que necesitan, es trabajar en ello, y claro, tener un motivo para trabajar en ello. Pero si se trata de algo como sugestión, ¿cómo logra tener efecto en las balas y explosiones? ¿Cómo puede tener efecto en esos monstruos ya muertos, que sin hablar de no tener inteligencia, apenas desarrollan algo parecido a instintos, que no son instintos? Preguntó la siempre callada Ayane, que parecía nunca quitarse su mitad de máscara. Eso se debe a que la sugestión es algo para ti, y el efecto es algo parecido, pero diferente, al que una palabra no puede definir, contestó Saya. Exacto, siempre se ha dicho que la voluntad mueve montañas, en cierto sentido, eso puede llegar a ser literal, pero al mismo tiempo, es una ridiculez, siguió Takashi, la voluntad puede lograr mucho, pero sin una energía que lo impulse, es simplemente demasiado limitado. La energía que logra lo imposible en este caso, es la espiritualidad y el alma. Cuando yo hago esto, dijo Taxi mientras una piedra flotaba por encima de su mano, luego la tiró y tomó una ramita de un árbol y la blandió, como si fuera una espada, hacia una roca gruesa y tan grande como una cabeza adulta. Esta se cortó en una parte, antes de que la rama también se rompiera, o algo como esto. Uso mi voluntad para lograrlo, pero es mi espiritualidad la que logra dicho efecto, algo que sobre todo para lo primero, es muy desgastador, pues mi alma es solo pasiva. El punto es, tú te imaginas lo que quieres lograr, lo que deseas y tienes la voluntad de realizar, luego das tu energía, es decir, tu espiritualidad. Es como un carro, continuó Saya, la forma lógica de pensar, tienes una idea, creas las partes que hacen posible esa idea, es decir, las piezas del auto y das tu espiritualidad, en ese ejemplo, la gasolina o electricidad. Por eso hable de lógica, dijo Takashi, lograr algo irreal, mediante tu voluntad, solo porque quieres que se logre, incluso con suficiente imaginación, es extraordinariamente difícil, pero dándole una lógica, incluso si es muy única o extraña, logra ablandar el proceso y el resultado. Cuando yo hago que una roca flote, puedo pensar, por mi voluntad, mi deseo o magia, pero si le doy una lógica, como que las ondas cerebrales en mi cabeza, que emanan constantemente energía, la cual puedo controlar y luego manipular para sujetar dicha roca, lo hace más fácil. Otro ejemplo es que un auto se mueva con gasolina, mientras que sus ruedas giran, o que un carro de caballos vuele por sí mismo, sin caballos, por magia o divinidad, o tal vez que mi cuerpo se haga más fuerte, porque entiendo que si mis huesos, carne, músculos, se endurecen o aumentan de densidad, seré más fuerte, contrastando con imaginar que yo soy algo fuera de este mundo, y pensar que una bala, la cual hemos aprendido y entendido durante toda nuestra vida, puede matar y atravesarte fácilmente, ni siquiera existe en tu misma realidad. ¿Qué ejemplos son más fáciles de imaginar y visualizar? También pueden pensar el hecho de que una espada corte la cabeza del caminante, un ser muerto y poderoso, logrando destruirlo, solo porque tu habilidad es mejor, porque tu arma es más dura y fuerte, o simplemente porque es tu voluntad. ¿Qué te servirá más?
Solo deben entender que la realidad, hasta cierto punto, es lo que quieren que sea, pero al existir fuera de su comprensión, entonces solo se puede modificar, tanto como su poder y mentalidad quieran que se modifique. Con esas palabras, no solo Ayane, todos se quedaron con la cabeza hecha un lío e inmensamente pensativos, sentían que una clase de trigonometría o filosofía sería más sencilla, pero era necesario, como mínimo, entender un poco, pues de eso dependía sus vidas. En una habitación de la mansión, la cual estaba bien iluminada, en la cama, había una mujer completamente desnuda, estaba acostada boca abajo, y su piel brillaba levemente, pues aún estaba húmeda, de que acababa de tomar un baño. Era Yuuki Miku, mientras que Takashi estaba sin camisa y con un short, él también había tomado un baño. Se sentó cerca de los pies de la niña y empezó a acariciar sus pies, de una forma suave y delicada. He visto que Sumire y Kota están cada vez más cerca, anoche la vi saliendo ya muy tarde de su habitación, ¿es cosa tuya, cierto? Preguntó Takashi. Jajaja, sí, esta mañana estaba muy avergonzada, se rió Yuki, pero es verdad, la he convencido para que se junte con él y tome la iniciativa de una manera más sugerente, ya que el chico le caí bien y Kota también ha puesto de su parte, ayudándola y enseñándole a manejar las armas. Sumi, aunque avergonzada, ha dado el paso, aunque aún es tímida para llegar hasta el final, pues Nana-chan, que también parece muy unida al gordito, la hace sentir un poco inferior, pero creo que la cosa va bien. Veo, contestó Takashi, mientras tomaba su otro pie y lo acariciaba también. Este era un masaje, pero uno un poco especial, pues estaba diseñado para ayudar a Yuuki con su espiritualidad. Mientras Takashi acariciaba lentamente sus pies, al tiempo que daba un tierno masaje, soltaba una especie de sutiles pulsos de su espíritu, haciendo que la niña se relajara, pero no una relajación que provocaba letargo, sino una que hacía su cuerpo menos tenso ante su toque, como provocando que el contacto entre los dos fuese más natural. Poco a poco, empezó a subir sobre sus piernas, levantándolas y acareándolas, hasta llegar a sus muslos y perderse un poco ante la suave y deliciosa sensación. Después llegó a sus nalgas y las masajeó con un poco de fuerza, lo que hizo que Yuuki soltara un gran suspiro, casi como un gemido. Luego empezó a acariciar su espalda baja, trazándola y delineándola. El cuerpo de la chica era muy hermoso, tocarlo y acariciarlo, no podía evitar excitarlo. Pero se tranquilizó un poco y siguió primero con el masaje, hasta llegar a su espalda alta, donde parecía haber una especie de nudo, evidente hasta para alguien como Takashi, carente de ese tipo de conocimiento. Con un suspiro de leve dolor, por parte de Yuki, el chico siguió su masaje, hasta hacerla sentir cómoda, al tiempo que seguía envolviendo el cuerpo de la joven con su espiritualidad. Luego masajeó su nuca y sien, hasta poco a poco volver a bajar, esta vez tomó sus brazos uno por uno, y los acarició de forma delicada, apretando sus palmas y dedos. Sin poder resistirse, pero aún con la conciencia de la prioridad del masaje espiritual, Takashi se agachó y le dio un beso a su nuca. Yuki soltó un leve quejido de sorpresa, pero inmediatamente se relajó, provocando que el chico empezara a lamer su piel, y recorriera con su lengua su espina dorsal, sin olvidarse de masajear y acariciar con sus manos la cintura de la niña. Luego besó sus hermosas y deliciosas nalgas, incluso chupándolas un poco, junto a las caricias de sus manos. La respiración de la chica aún era normal, pero soltaba suspiros de placer y deleite, mientras seguía sintiendo como Takashi bajaba por sus muslos, besando y lamiendo su cuerpo, hasta los pies. Después de eso, el chico tomó el cuerpo de la niña y lo volteó, haciendo que su espalda estuviera en la cama. Desde los pies y hasta los muslos, volvió a acariciar lentamente, mientras disfrutaba de la piel de la niña, luego acarició y masajeó su abdomen. Trasladándose a sus brazos, los volvió a acariciar, mientras en silencio, mantenía un contacto visual con Yuki. Este era el siguiente medio para que la espiritualidad viajara y se insertara en la conciencia de la niña, asociándolo a su toque. Luego, poniéndose en la cabecera de la cama, por encima de la cabeza de Yuki, con sus pulgares, empezó a masajear sus hombros, desplazándose a su clavícula, subiendo por su cuello hasta su rostro, acarició sus mejillas, su sien, mientras seguía con el contacto visual. Entonces, comenzó a descender de nuevo, hasta llegar a sus pechos, en donde enterró sus dedos mientras los moldeaba. Parecía hacerlo de forma delicada, pero con bastante fuerza. De nuevo se levantó y se puso en los pies de Yuki, solo que esta ocasión, empezó a besar y lamer sus pies, recorriendo con su boca hasta sus muslos, mientras subía, al tiempo que iba abriendo las piernas de la niña. Cuando llegó a la intimidad de la niña, empezó a lamerla y saborearla, metiendo su lengua y sorbiendo su néctar, el cual empezaba a fluir.
Después de satisfacerse con el sabor de la intimidad de Yuki, en medio de jadeos y gemidos de esta, siguió subiendo, recorriendo con su lengua el abdomen hasta alcanzar los pechos. Ahí se detuvo nuevamente, chupando y lamiendo los senos con mucho deseo y pasión, mientras Yuki solo podía respirar erráticamente y gemir. Luego besó su clavícula y chupó su cuello, hasta alcanzar su boca, momento exacto, en el que introdujo su erección dentro de ella. Con todo el masaje, las caricias, los besos, las lamidas a su cuerpo e incluso su intimidad, durante casi una hora, lo que le pareció a la niña mucho más tiempo, el repentino impacto en su interior, pues ni siquiera se percató cuando Takashi se quitó su short, hizo que Yuki soltara un gran gemido y se desbordara de placer. Pero Takashi, que había estado deteniéndose y aguantando todo el tiempo, solo sintió que quería más, así, mientras soltaba todo su poder espiritual, envolviendo a Yuki, pero de una manera que no tuviera que controlarlo, empezó a disfrutar del momento. Entrando y saliendo de la chica, sin moderación y con mucha pasión, jadeando y gimiendo de placer, al igual que la mujer debajo suyo, que ya había envuelto sus piernas, alrededor de su cintura, mientras sin pensar, se olvidaba del tiempo y se dejaba llevar por el deseo. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Capítulo 18. La salida y el destello primario. En una sala, se encontraban Saya, Rei y Nana, ahora se estaban tomando un descanso, pues al día siguiente, abandonarían la mansión Takagi y empezarían un viaje. ¿Y cómo vas con Hirano, Nana?, preguntó Saya. ¿A qué te refieres?, respondió Nana, a pesar de entender la pregunta, desviando la mirada ligeramente, aunque me agrada mucho Kota, no hay nada entre nosotros, además, al parecer, ya está con Sumire. Vamos, siendo Sumire tan tímida, no creo que hayan ido demasiado lejos, deberías aprovechar mientras aún estamos en este lugar, respondió Saya, aunque solo quería burlarse de Nana, pues sabía, que aparte de que la niña no entendía sus propios sentimientos, como a cualquier mujer, no le hacía mucha gracia, compartir un hombre con otras mujeres. Yo no lo comprendo, intervino Rei, con una cara algo desconcertada y un poco enojada, ahora que estás saliendo con Takashi, ¿cómo puedes aceptar que se acueste con esa Miku? Aparte de eso persigue a Saeko, y no tiene moderación en mirar a Kyoko-san, Shizuka y hasta Rika-san. Bueno, dijo Saya pensativa, pues era una pregunta que se había hecho muchas veces, sin importar la verdad sobre la historia del mundo, hay cosas que para bien o mal son reales, una de ellas, es que cuando un ejército gana y entra a otro lugar, saquear y violar a mujeres, aunque no es una justificación pues hay otros medios, es algo que pasa incluso en las guerras modernas, pues se ha comprobado que el estrés y diferentes situaciones en ese caso, hace que los hombres deseen liberarse y soltar sus cargas, claro, siempre hay sus excepciones, buenas y malas, asimismo, hay ejércitos que simplemente van y contratan acompañantes aunque resulta muy conveniente, pero es parte de las personas. Bueno, eso es cierto, los mafiosos suelen tener muchas mujeres, aunque también es por ese sentimiento de grandeza que tienen, intervino Nana, con una cara de reflexión, por supuesto, no es algo con lo que esté de acuerdo, pero también creo que exageras Rei, respecto a mirar, incluso ese idiota de Kota se la pasa mirándolas, es solo la naturaleza de ser hombre y de ser pervertidos, como animales, no significa que realmente se lanzaran a todas ellas. ¿Estás queriendo decir que debido a la situación actual, Takashi está justificado para tener cuantas mujeres quiera, solo por una tontería como el estrés?, preguntó Rei a Saya, casi ignorando lo que Nana dijo. Algo parecido, aunque es una excusa que me doy, no significa que sea mentira o inexistente, solo conveniente, sin hablar de que no estoy diciendo que aceptaré que se acueste con cualquiera que se cruce, contestó Saya algo desconcertada, después, algo cruzó por su mente, cuando encontramos a Mama, tuve miedo de que ella muriera, pero luego, cuando Takashi fue herido por ese monstruo, tuve el mismo miedo, pero un pensamiento aún más aterrador se me vino a la cabeza, si Takashi muriera, yo querría morir con él, pero si yo insistiera y lograra hacer que Takashi solo me tuviera a mí, y un día yo muriera, querría que Takashi, para el que posiblemente me habría convertido en el centro de su vida, muriera, se suicidara. No, no querría eso, tal vez fue ese pensamiento, que me hizo aceptar esta situación, si él tiene a Yuki, a Saeko o incluso a otras mujeres, sentirá la necesidad de seguir adelante por ellas, y no simplemente. Ante sus palabras, Nana volteó a ver el cielo a través de la ventana, inmersa en sus pensamientos. Entiendo lo que quieres decir, pero no justifica realmente nada, si un hombre realmente ama a una mujer, debe darlo todo por ella, y solo estar para ella, habló Rei, sin querer admitir una derrota.
Quizás lo que dices sea cierto, aunque algo egoísta, es verdad, incluso yo, si no estuviéramos en esta situación, sabiendo lo que espera, no podría aceptar mis propios argumentos y excusas, dijo Saya, tal vez solo soy una idiota, más simple de lo que creo, pero cuando veo a Takashi al frente, luchando de una manera que no puedo hacer, me siento sola y triste, al notar que Saeko sí lo puede hacer, pero me alegra que haya alguien ahí para apoyarlo, incluso en la manera de complacerlo, no creo que lo pueda hacer como Yuki, incluso si me vuelvo complaciente, simplemente no es mi carácter y no será lo mismo. Tal vez solo deseo que alguien esté a su lado, para las situaciones en las que no puedo estar o no tengo la capacidad de estar, como dije antes, puede que simplemente sea una tonta. Rei no dijo nada, pero tenía una cara de no estar convencida. Si no puedes aceptar algo como eso, y no cambias, no creo que vaya a haber algo entre tú y Takashi, nunca, afirmó Saya, con una cara algo extraña, por las palabras que acababa de decir. Yo ya he aceptado mis errores, he reflexionado y estoy dispuesta a cambiar, incluso he aceptado tu relación con él, pero creo que si Takashi quiere estar conmigo, también debe dar de su parte, yo no aceptaré que tenga una multitud de mujeres, habló Rei algo frustrada. Gracias por tu permiso Miyamoto, y por aceptar que yo tenga una relación con Takashi por un tiempo, hasta que decida volver a ti, habló Saya con una voz algo fría y sobre todo sarcástica, luego soltó un suspiro y habló correctamente, ante la irritación de Rei, tú no tienes derecho a pedir ningún sacrificio o demostración de nada, por parte de Takashi, hace mucho que perdiste dicha facultad, a pesar de decir que comprendes tus errores, solo has aceptado que los cometiste, pero ni siquiera sabes cuáles son. Si fuera en un mundo normal, incluso en una situación de guerra o algo parecido, es decir, algo que diera la idea de que el mundo será como fue antes, quizás tu arrogante idea tuviera algo de valor, pero en la situación en que nos encontramos, no sucederá. Es posible que Takashi no sea la persona más responsable del mundo, pero para mantener nuestro deseo de avanzar y tener un motivo para hacerlo, ese tipo de idea, no es algo imposible de asimilar. Ahora, aparte de la necesidad de apoyar al grupo, incluso su objetivo egoísta hacia mujeres como Kyoko-san y Shizuka, incluso Rika-san, también siente una responsabilidad hacia mí, Yuki y por supuesto, su mayor deseo, hacia Saeko, por lo que no nos hará a un lado, con una posibilidad de derrumbarnos o morir, solo por tu deseo egoísta. Entonces ¿yo qué? Gritó Rei, luego volvió a bajar el tono y continuó hablando, yo ya le he dicho mis sentimientos, le he dicho que no podría vivir sin él, es que mi vida, significa menos que la tuya y la de una mujerzuela como Yuki Miku, la de Saeko, u otro. ¿Me dejara morir a mí, por ustedes? Ante el arrebato de Rei, Nana y Saya la miraron algo incrédulas. No estoy segura si te das cuenta de las tonterías que estás diciendo, como si tuvieras un valor o derecho superior, por no hablar de Yuki o de mí, incluso sobre Saeko, a lo que ambas sabemos, aunque no nos guste, es alguien por la que Takashi tiene más sentimientos, habló Saya, pero Rei solo puso una cara triste y testaruda, querer cambiar y aceptar los errores que cometemos, no evita que los sigamos cometiendo, te lo diré de otra manera, para Takashi, tú eres alguien inconstante, al menos, cuando se trata de tus sentimientos hacia él. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Rei frustrada y desconcertada. Para Takashi, ustedes dos tenían una promesa de niños, él te siguió a la escuela que elegiste y estuvo esperándote, la idea que tenía, era que ya eras suya, algo ideal para ser un chico, pero también algo machista, y eso se debió a su miedo, timidez y sobre todo, inmadurez, por lo que a pesar de decir que no se culpa de que estuvieras con Isashi, él se culpa más de lo que cree. Mientras que tú, también eras y lo sigues siendo, una niña infantil, y aunque no completamente, pues no sé, ni quiero saberlo, seguramente tu idea es la de una chica normal, soñando con su príncipe azul, como mínimo, creyendo que es la obligación del hombre perseguirte, estar ahí cuando lo necesitas, siempre saber cuando lo necesitas e incluso luchando por ti, cuando Takashi no cumplió con tus expectativas, ya sea que no se te pasó por la mente, o simplemente lo tomaste como una falla más del chico, ni siquiera quisiste explicarte o darle una oportunidad, solo diste media vuelta y buscaste a alguien más. Ante esto, no solo Takashi, sino que incluso yo, no creemos que sea un error o que hayas hecho algo malo, pero demuestra, al menos para Takashi, que tus sentimientos eran muy superficiales, por lo menos, mostraste que si un hombre no hace lo que esperas de él, no vale la pena tu tiempo y esfuerzo, y solo buscarás o en tu caso, esperarás a alguien más.
Eso no es malo, pero demuestra inconstancia, ni siquiera una oportunidad para corregirse y ya estás con alguien más. Creo que esa es la idea de Takashi, aunque también algo egoísta, y muy subjetiva, no incorrecta, decía Saya, con una mirada de reflexión, pues para bien o mal, había pasado mucho tiempo observando a Takashi. Si estás en peligro, creo que Takashi se adelantará y te protegerá con su vida, pues aunque dijo e hizo lo contrario, matar a Shidou, es un ejemplo muy claro, de lo que está dispuesto a hacer por ti, pero si lo presionas de manera, en que eres tú o nosotras, incluso si algo frío, nos elegirá a nosotras, no solo son unas 3 vidas, comparada con una, sino que, aunque no te guste, Yuki es la más perceptiva y realista de nuestro grupo, entendió desde un principio la situación y decidió hacer lo que fuera necesario, pero no esperó o sedujo a Takashi, sino que prácticamente fue y se rindió ante él, aparte y no siendo cuidada como un juguete del cual disfrutar, así, mientras no lo decepcione, ella es alguien valiosa, que merece cuidar. De mí no quiero hablar, pero Takashi no me abandonará para mi gusto y cansancio, ya me lo ha demostrado, mientras que deberías saber que Saeko es una especie de mujer perfecta, al menos a sus gustos, seguramente queriéndola más que a mí o de lo que te quiso a ti. Todo lo que se le había dicho, había lastimado mucho a Rei, pues Saya también se había impacientado con ella y estaba siendo un tanto cruda y hasta cruel. Nana, que estaba a un lado, tenía mucho que pensar con esa plática, pero al mismo tiempo, no sabía cómo interferir. ¿Sabes cuál es tu error?, preguntó Saya, pero sin esperar una respuesta de Rei, ella continuó: tu error es pensar que está conmigo, con Yuki o con Saeko, para escapar del dolor que le causó tu relación con Hisashi, y que te quiere más que a cualquier otra, algo incorrecto, y que hasta para mi disgusto, es un lugar que ya ha tomado Saeko. Tu otro error, es que no te contentaste con hacerlo a un lado o elegir a alguien más, tuviste que elegir a alguien que consideraba uno o quizás su mejor amigo, y para colmo, todo el tiempo, en especial desde que inició esta era, lo has tratado como si fuera su culpa o peor aún, como si fuera un hombre cruel que jugó y no se ocupó de ti o de tus sentimientos, hiriéndote a propósito, y no digas que no, pues mientras Hisashi vivía, estabas contra cualquier idea que diera y apoyando a tu novio como si Takashi quisiera hacerlo menos, castigarlo y demás cosas. Ahora, de pronto, todo es diferente y ya lo aceptaste, entonces ya está. Qué fácil, ¿no? Pero lo hace por Saeko. ¿Por qué a ella sí la persiguió y a mí no? Nunca lo hizo, dijo Rei con sollozos, mientras se agarraba las piernas, como derrumbándose. Eso también es gracias a ti, aunque Saya de pronto se sintió mal, pues parecía que estaba acosando a Rei, pensó que continuar era lo correcto. Como dije antes, Takashi siempre pensó que solo debía esperarte, todo debido a un estúpido pensamiento machista de que ya eras suya, pero Saeko no lo es, prácticamente la acaba de conocer. Sin embargo, de ti aprendió que no puede simplemente esperar a que las cosas se den y los cielos los junten. De ti aprendió que si no da un paso al frente, puede perder lo que quiere. Claro, el hecho de que Saeko no se muestre fría y se distancie, o que lo apoye, y en cierto sentido, admita tácitamente sus avances, es lo que verdaderamente rompió su timidez e inseguridad, dejándole dar un paso hacia el frente y perseguirla. Con las palabras de Saya, los ojos de Rei se pusieron aún más tristes, con el ceño fruncido, Saya relajó su tono y habló. Los sentimientos de Takashi por ti, aún están ahí, pero Hisashi acaba de morir, y de pronto, pasaste de una actitud agresiva a una dependiente. No hace falta ser un genio, para saber que Takashi siente que estás en una situación desesperada y te aferras a él, porque es el más cercano a ti, su orgullo, al menos cuando se trata de ti, alguien que significó mucho para Takashi, su primer amor. No aceptará algo que considere sentimientos a medias, y menos, que lo presiones de ningún tipo de forma. Hablo Saya, hay cosas que yo no sé, y tampoco sé cómo lo puedes hacer, pero si quieres estar con Takashi, primero debes aceptar la situación que yo acepto y luego demostrarle lo genuinos de tus sentimientos. En la habitación de Saya, en el cuarto de baño, dentro de la ducha, mientras caía agua caliente en su impecable y hermoso cuerpo, no podía evitar gemir, al tiempo que Takashi la tomaba de la cintura por detrás, introduciéndose y saliendo de ella, con un ritmo constante. Al mismo tiempo, Saya se recargaba en la pared, e intentaba coincidir con el ritmo del chico. Después de un tiempo, con un gemido profundo, Takashi se recargó sobre su cuerpo, mientras besaba su espalda, y se desbordaba dentro de ella, lo que le causó un escalofrío a la niña, que también gimió mientras se sentía mareada. Una vez que terminaron, se lavaron adecuadamente y se secaron mutuamente, mientras compartían algunos besos y mimos. Esta vez se vistieron con ropa más cómoda, y traían un equipaje más completo, pues en solo una hora, abandonarían la mansión.
Saya estaba algo nerviosa, y por eso Takashi pasó por su habitación en la mañana, lo que dio lugar a su pequeño y último encuentro, al menos, tranquilo y sin preocupaciones. Soichiro había hecho varios arreglos, intentó convencer a la gente de dejar la mansión en equipos, mientras buscaban un lugar hacia donde ir, incluso repartió algunos folletos con parte de la información que Takashi dio. Pero por un lado, casi nadie quiso escuchar o creer lo que decía y ofrecía, incluso empezando a decir que la presión lo hacía derrumbarse y volverse loco. Por otro lado, le reprochaban y exigían que se hiciera responsable de sus actos y obligaciones, no abandonarlos y dejarlos por su cuenta, lo cual era irónico, cuando días antes decían que su forma cruel y sádica de hacer las cosas era peligrosa, matando sin piedad a personas enfermas. En cuanto a sus hombres, había los que le creían y los que no, los que se dispusieron a seguir sus consejos, y los que se volvieron tan irrazonables como las demás personas. Al final, Soichiro se cansó de todos ellos, dijo que dejaría la mansión y los que se quisieran quedar que lo hicieran, habría alimento y armas, pero sin dejar de advertirles por última vez las consecuencias de sus decisiones. En cuanto al líder o líderes de los que decidían quedarse, no se molestó en preocuparse de ello. Había un total de 43 hombres que eligieron creer en los consejos y se dividieron en dos grupos de 20 y 21 personas, siendo dos de ellos, personas de confianza o relativa confianza, que se unieron al grupo de Soichiro, Rika y los demás. Los dos equipos que irían por separado, tomaron sus propias rutas. Soichiro había pensado en viajar juntos, pero entendía que a menos que estuvieran fuera de la ciudad o que los caminantes se dispersaran más, era una mala idea. Con un poco de suerte, quizás se encontrarían en las afueras de la ciudad, pero por el momento, no era adecuado. Se decidió que viajarían a pie, y que tomarían la dirección hacia la casa de Takashi y Rei, luego seguirían hasta salir de la ciudad. Todos llevarían mochilas con diferentes cosas, las que más fueran necesarias, claro está. A unos 20 minutos de la salida, siendo las 8:30 de la mañana, Takashi estaba cerca de la entrada de la mansión, mientras observaba desde lejos a los hombres que se habían unido a su grupo. Uno medía alrededor de 1,83, tenía pelo negro y era musculoso, el otro era de pelo rubio, aunque se notaba que era pintado, y medía 1,74. ¿No te agrada tenerlos en nuestro equipo?, preguntó Rika, que se había acercado. No es eso, respondió Takashi, sus instintos cada vez se disparaban más, por lo que los hombres le daban una sensación que no era la mejor, pero no podía notar nada malo o peligroso en ellos. No les importa morir, continuó Rika, eso es lo que sientes de ellos. Ese tipo de persona puede ir muy lejos, pero también morir fácilmente y dependiendo, ser la más peligrosa. No es que no sientan miedo, es simplemente que no ven valor en vivir o morir. Veo, contestó el chico, luego pensó en las muchas sensaciones de su sueño, y no pudo evitar pensar que la razón por la que llegó tan lejos, o al menos esa versión suya o lo que fuera, es porque era ese tipo de persona. Claro, Takashi cree que en cierto sentido, él era un cobarde, que al quedarse solo por mucho tiempo, se volvió verdaderamente similar a esos hombres, pero ¿cuánto quedaba de eso en él? Era un pensamiento que no podía evitar cruzar por su cabeza. Al parecer son hermanos o algo así, y su hermana era alguien que respetaba mucho a Soichiro e incluso murió por él. Debido a eso, el hombre se siente con la obligación de cuidar a esos dos. Entiendo, contestó Takashi encogiéndose de hombros, mis instintos son hacia el peligro personal, así que no sé de verdad juzgar a las personas, mantén la vista en ellos, ¿vale? Estaba pensando lo mismo, contestó la mujer encogiéndose de hombros también, luego lo miro con seriedad y pregunto, ¿cuánto de lo que nos has dicho es cierto? Todo. Corregiré mi pregunta, ¿cuánto no nos has dicho? Mucho, pero hay cosas que solo el tiempo te hará entender. Concéntrate en lo que sabes, y en vivir hasta el inicio de la tercera ola, pues aunque la más corta de las tres y aún más sutil que la primera, es donde inicia el nuevo mundo, pero sin poder, no vale la pena que sepas nada. Bueno, considerando que hay muchas cosas que yo aún desconozco. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser un humano?, preguntó Rika. ¿Quién sabe? Tal vez hay un límite insuperable, o tal vez podamos elevarnos para ser tan fuertes como dioses. Lamentablemente, la cima solo te mostrará una cima más grande, así que no lo sé, contestó Takashi, mientras recordaba su poderosa fuerza en ese sueño. No era diferente de un inmortal o algo parecido, claro, desde su corto entendimiento de un ser como ese. El punto es que cuando se encontró con ese monstruo, parecido a un ghoul, solo pudo ser sometido y aplastado, como si volviera a ser un simple mortal. Mirando el cielo, el cual a sus ojos tenía un tinte rojo muy molesto, aunque a la vista normal aún parecía azul, Takashi no pudo evitar cuestionarse, ¿hasta dónde podría llegar?
Después de un rato, el grupo de Takashi, Saya, Saeko, Rei, Kota, Sumire, Nana, Yuuki, Shizuka, Kyoko, Rika, Alice, Soichiro, Yuriko, Godou, Ayane y los otros dos hombres, salieron de la mansión, ante las miradas de miedo, desconcierto, odio y asco de la mayoría de las personas. Los dos equipos restantes, ya se habían puesto en marcha. Durante el tiempo que se quedaron en la mansión, aparte del entrenamiento y acondicionamiento físico y espiritual, también sufrieron un ejercicio, con el que Takashi, Soichiro y Rika, estuvieron de acuerdo. Al igual que el espectáculo de Soichiro, destruyendo a caminantes frente a las personas, capturaron a algunos cuantos, y los hicieron enfrentar contra los más débiles del grupo. Principalmente fue para hacer que se acostumbraran y reaccionaran al miedo, así como si fuera necesario, poder atacar. Sumire y Shizuka, no se lo tomaron nada bien, sobre todo la primera, pues eso, fue la verdadera razón por la que se quedó en el cuarto de Kota, aunque no pasó mucho, de lo que Takashi se enteró, solo unos besos y algunas promesas, pero tal vez eso era suficiente para ambos chicos. Alice fue excluida de la formación, pero aún así, se le entrenó para correr y saber retroceder, esto fue obra de Rika y Yuriko. Zeke, el pequeño perrito, también los acompañaba, y en cierto sentido, si no fuera por una cierta deficiencia de verdadero ego, era el más fuerte del grupo, pues como Takashi supuso, le fue sencillo asimilar el poder espiritual, y despertar el suyo. Quizás por el momento no era tan fiero como el oso que se encontraron, pero su velocidad era difícil de aceptar. Takashi especulaba que solo un caminante de nivel 8 se comparaba con el pequeño Zeke. Su fuerza, aún era deficiente, pero su mordida podría ser tan poderosa como la de un perro de gran tamaño o más, mientras que sus patas y garras, eran tan pesadas y afiladas, como los golpes de un adulto o el filo de una espada. Esto en sí mismo era impresionante, si no fuera por las pequeñas deficiencias, tal vez todos podrían sentirse seguros. Lo mejor del pequeño animal, es que a diferencia de los humanos, a menos que el nivel del caminante fuera extremadamente desproporcional, ellos eran inmunes al veneno de los muertos, así que aunque se lacerara, a menos que fuera una verdadera herida, no le pasaría nada, pues el nivel de regeneración, también había aumentado, solo que Takashi no había querido hacer la prueba de cuánto. Por el momento, Takashi lo dejó para cuidar de Alice, Sumire, Shizuka y Kyoko, siendo todas las mujeres unánimes en darle prioridad a la niña. Todos habían tenido sus avances y habían obtenido cierto grado de capacidad, lamentablemente, no quitaba que el estatus de fuerza, en lo general no cambiara, sobre todo, para las mujeres que habían sido siempre las más delicadas y débiles. Aún así, de buena o mala gana, tenían la conciencia de luchar para sobrevivir, lo demás, solo lo podía definir el tiempo y experiencia. Todos tenían sus propias armas, Soichiro era un gran fanático de la espada y tenía recursos para poseerlas, así que sin excepción, todos tenían una katana, aunque pocos tenían un verdadero uso para ella. La mayoría aún dependían de las armas de fuego, mientras Takashi no había obtenido un arma que le gustara, así, se conformó con la katana y un bastón de acero, algo simple, cosa que Rei, que era buena en Soujutsu, también tuvo que hacer. Claro, las tonfas modificadas de Rika eran la única diferencia en el grupo, pero ella aún era mejor con las armas de fuego. Todos se habían sorprendido con su crecimiento y demás fortalezas, sobre todo al ver las capacidades mortales y alucinantes de Zeke, pero cuando Takashi, Godou, Saeko y Soichiro, les enseñaron una cruel lección con varios golpes y moretones muy dolorosos, a todos se les bajó la arrogancia que habían empezado a obtener, pues era preciso que entendieran, que aún eran muy débiles, y la mayoría apenas podrían protegerse de un nivel 4. Tal vez el crecimiento parecía alucinante, pero por no hablar de que era muy sesgado hacia un aspecto específico, cuando veías los cambios del mundo, notabas lo lentos que eran al adaptarse. Después de avanzar por casi 10 horas seguidas, en las que destruyeron muchos caminantes, evadieron otros, en especial las grandes multitudes, tomaban pequeños descansos mientras que Ayane, Takashi o Saeko se adelantaban momentáneamente para investigar y destruir, empezaron a buscar un edificio, pues ya era muy tarde y pronto anochecería. El trayecto se volvió realmente lento y molesto, pues no podían relajarse, e intentaban descansar adecuadamente, pero nunca detener el ritmo y hacer un viaje rápido, pues investigar la situación de los padres de Rei y Takashi, para luego salir lo más rápido posible, era la prioridad. Nadie quería que la segunda ola, sobre todo la fase 2 de esta, los tomara dentro de la ciudad.
Después de repetir lo mismo por 2 días, al tercer día, cerca de las 4 de la tarde, acaban de cruzar una carretera, estaban en una zona residencial, y tal vez podían llegar a la estación de policía en la que el padre de Rei trabajaba. Había que añadir, que aunque el viaje parecía lento, eso se debía a la actividad de los caminantes, pues aunque no todos habían conseguido despertar su alma pasiva, gracias al entrenamiento de su espiritualidad, podían moverse muy rápido, eran en contraste, los 2 hombres que se habían unido al final, a los que les costaba mantener el ritmo, aunque aún lo lograban. Sin embargo, de pronto, Takashi sintió una sensación escalofriante, recorrerle la espina dorsal. Alzando la vista, vio un parpadeo en el cielo y gritó: «Todos reúnanse». Justo cuando Takashi notó el cambio, el pequeño Zeke, que estaba siendo cargado por Alice, de alguna manera se soltó de esta, y se puso frente a ella, con los pelos erizados y un gruñido feroz. Un segundo después del grito de Takashi, un brillo deslumbrante, como si un sol rojo explotara, pero de manera silenciosa, cegó a todos, e iluminó el mundo entero, y quizás más allá. La mayoría había alcanzado a reaccionar, siendo Yuriko y Rika las que se pusieron en el medio, para defender a las más débiles y dar apoyo, mientras Ayane, Godoro y Soichiro, igual que los otros 2 hombres, rodeaban a los demás desde todas las direcciones. Esto era algo de lo que ya habían hablado e incluso practicado. Pero Saeko y Rei no pudieron unirse al círculo adecuadamente, un instante después de que el color del mundo regresara a la normalidad y todos pudieran ver. Saeko saltó hacia atrás mientras balanceaba su espada, cortando un caminante de nivel 4 y evadiendo a otro. Pero Rei no tuvo tanta suerte, ya había sido rodeada por 3 caminantes de nivel 4, bloqueó a uno y con mucha dificultad evadió a otro, pero el tercero ya estaba sobre ella, casi agarrándola y con su boca sobre su nuca. Al siguiente instante, sintió que su brazo era jalado bruscamente, con tal fuerza, que tuvo la ilusión de que se lo habían arrancado, pero cuando se percató de su situación, ya estaba volando hacia el centro del grupo, pues Takashi la había lanzado como una muñeca. Sin poder ocuparse de la situación de Rei, cortó la cabeza de 2 caminantes nivel 4 de un solo tajo, y con una patada, envió a volar por casi 3 metros al otro, pero el problema era que él también había sido atacado, y era un nivel 5. Esa cosa era alucinante, era hecho a partir de un adolescente de unos 15 años, que parece haber entrenado cuando vivía, era extremadamente rápido y su memoria muscular parecía permitirle lograr movimientos de una fuerza horripilante, logrando crear un hoyo en un árbol, con un golpe, después de que Takashi lo evadió. Sin embargo, con un barrido en sus pies y un movimiento un tanto contorsionista, el cual le hubiera sido imposible, antes de obtener su alma pasiva, pudo partir su cabeza a la mitad, casi hasta el pecho. En el lugar por donde habían estado pasado, se encontraban pocos caminantes, pero había muchos más dentro de las casas y tiendas cercanas. Con el destello primario, todos se volvieron febriles y parecían saber dónde estaban, lanzándose con una ferocidad alucinante. Después de un corto tiempo, lograron destruir a todos los caminantes, sin que pudieran pasar el círculo exterior del grupo. Sin embargo, Takashi no necesitaba sus instintos, para entender que todos los caminantes de varias manzanas alrededor y otros lugares, se dirigían hacia ellos, pues Kota y Rika, ya lo habían confirmado, subiendo a techo de una casa y usando unos binoculares. «Es tiempo, Kota, dame eso», dijo Takashi. «¿Estás seguro?», preguntó Soichiro. «Sí, afortunadamente no estamos lejos de ese lugar, incluso si así fuera, hay otras maneras, pero soy el único que actualmente puede hacerlo», contestó Takashi. «Bien, ya se había planeado, esperaba que no nos cogiera en un lugar como este, pero no hay nada que hacer. Ten cuidado, chico, si haces llorar a mi hija, te traeré de la tumba», dijo Soichiro. «No se preocupe, suegro, no le he dado un nieto aún». Ante las palabras de Takashi, el hombre solo hizo una expresión hosca. «Ten cuidado», dijo Saya, sabía que no podía hacer nada. «Estaré bien, solo es un día de separación, la que debe cuidarse eres tú, ¿de acuerdo?». La niña asintió, luego volteó a ver a Yuki y le dio el bastón de acero. «Aunque me sirve bien, por el momento es mejor para ti, con uno de madera y la katana, me bastará». «Cuídate, te recompensaré bien si vuelves a salvo», dijo Yuki con una mirada inusualmente seria. «Lo espero con ansias». Con eso, Takashi se dio media vuelta, y detrás de él, iba Saeko. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.